Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Vamos a continuar con el hilo de conferencias. Vamos, digo, voy, el que me escuche, el que lo quiera oír bien. Bueno, es una exposición un poco de lo que veníamos hablando atrás, que era el tema de encontrar sí, encontrar el sentido que tenía la transgresión de los consejos de la ley bíblica, espiritual, con la aparición de enfermedades. Veníamos tratando este tema en todas las conferencias. Si no se ha visto las últimas conferencias, un poco no van a saber de lo que estoy hablando. Porque hay gente que estoy viendo en YouTube que ve un vídeo y otro sí y otro no. Y hay unos que están muy reproducidos, por ejemplo el del árbol de la vida o el primero, el de mi testimonio, están muy reproducidos y otros no. Entonces estoy viendo que se está viendo un poco salteado y la idea en realidad, como digo al principio, es exponer la idea en todas las conferencias. Porque el cómo se ejecutan estos procesos, o sea, aquí hay que hablar de biología, hay que hablar de rectitud, de moral, y son todo una serie de conceptos que si no se unen bien y se entienden claramente, es que de hecho ni yo mismo lo comprendería, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar con la conferencia. Esta conferencia va de identificación de egos. Como vimos en la última conferencia, estuvimos hablando un poco de aspectos aparentemente metafísicos, pero que estábamos hablando de cómo verdaderamente hay modificación en el espectro magnético, en la espectrometría del aura humana, en diferentes condiciones de emoción o no. Ya en la última conferencia, después de esta, veremos con más claridad la interactuación que tiene la psique con el cambio de aura y cómo esto se relaciona un poco pues con, con la lejanía al espíritu de vida de Dios o cercanía, ¿no? Según los pasos que tomemos, ¿no? Normalmente son todo de alejarnos, pero oye, también hacemos cosas bien, ¿no? Pero bueno, ya veremos un poco cómo va eso, así que voy a centrar esta conferencia concretamente en la identificación de egos o alter egos. No necesariamente tenemos que hablar aquí de conductas esquizofrénicas ni bipolares, para nada, ¿vale? Sencillamente detección de ciertas conductas que no son favorables y que, bueno, como sabréis, os habréis dado cuenta, no todo el mundo es perfecto, ¿no? Siempre hay algo de alguien que se puede acusar, o siempre hay algo en alguien que es como señalable, como decir, oye, mira, en eso no está bien, en eso está mal, pero lo utilizamos como para decir, oye, mira, qué bien, qué listo que soy yo, que soy perfecto y que me doy cuenta de lo mal que hacen los demás. Pero nos dice el consejo bíblico, no seas hipócrita, antes de mirar la paja en el ojo de tu hermano, quítate primero la viga en el tuyo para poder ver mejor, ¿no? Esto está vinculado al consejo de cuidado con lo que escuchas de tu corazón, porque con la misma medida que midas serán medidos. Es decir, si no te has quitado previamente y has identificado en ti la viga, ¿no? O en este caso, como vamos a ver, el alter ego, estas armaduras que he puesto aquí de Iron Man, ¿no? Pues difícilmente nos vas a ser favorable, ¿no? Una actitud buena para corregir con éxito los errores que tienen los demás sin que se cause ofensa, sino que se ayude a restaurar, ¿no? Porque cuando alguien es cubierto, por así decirlo de alguna forma, el mal que ha hecho y lo reconoce, eso a la persona lo agradece. De hecho, Juan mismo describía en su evangelio que el que cubre que muchos pecados se cubren con el amor, ¿no? Bueno, esto no se explica de otra forma, sino de que alguien bien preparado o sencillamente alguien con el corazón limpio, pues tenga la dignidad, ¿no? De corregir sin
querer buscar hacer el daño, el mal que ha hecho otro, con el ánimo de que se autosupere y que se mejore a sí mismo, no tanto con el mal de señalarlo, ¿vale? Esto es un poco la gran controversia que hay, sobre todo fuera de la iglesia, pero dentro también, o sea, dentro es que más, pero claro, digo sobre todo porque la gente no suele ir a iglesias, ¿no? Pero especialmente se manifiesta en iglesias. Por eso está muy de moda el tema de hoy no juzgues para no ser juzgado, sí, no juzgue para no ser juzgado, pero si los unos y los otros no se ayudan y se corrigen, no se confiesan especialmente lo mal que tienen, no es fácilmente corregible estos errores, ¿no? Así que por tanto debe haber una participación tanto como el que ve el error como el que lo porta, ¿no? Porque al final y al cabo el que lo porta también acaba siendo el que acaba viendo el de otros, ¿no? Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, si tenemos cuidado para corregir problemas, también tendrán los demás cuidado para corregir problemas a nosotros. Entonces, vamos a ver un poco algunos aspectos de identificación de egos. Vamos a ver sobre todo porque se puede hablar de mucho, se puede hablar de muchas enfermedades, no se puede hablar de todas en esta conferencia, simplemente me quiero centrar en la polaridad, en el aspecto dual de lo que es el alter ego, ¿vale? El alter ego está presente en prácticamente todas las enfermedades, más potenciado, manifestado en las psíquicas que en las biológicas, pero en las biológicas también existe, lo que pasa es que está callado y como oculto, ¿no? Sería la diferencia. Entonces, por ejemplo, todas las depresiones o todas las bipolaridades, esquizofrenias, surgen a raíz de un dolor, un conflicto que se tiene, que no se supera y se intenta echarle valor a la vida, ¿no? Intentamos hacer como que olvidamos eso y ahí a partir de ahí suele surgir un alter ego si el problema no se ha solucionado en la línea de perdón correcta que nos ayuda a no engañarnos a nosotros mismos diciendo voy a pasar de eso y ya está, sino que se haya solucionado plenamente el problema de verdad y el dolor haya desaparecido, porque ocultar el dolor no sirve. De hecho, le decía a Job en el libro, un amigo de Job le decía a Job que si ocultas tus problemas, dice, serás tomado por Dios de inocente. Y estaba hoy pensando esto, yo solo, ¿no? Y efectivamente es verdad, porque claro, perfectos aquí no somos nadie. Y yo el último, vaya. O sea, si lo tengo claro, soy yo el último. Entonces, a veces intentamos buscar problemas en los demás y a menudo olvidamos los nuestros, tendemos a olvidar nuestros errores buscando lo de los demás. Eso es como una manía que nos ayuda a autojustificarnos, ¿no? Y en la próxima conferencia pondré un vídeo, o a lo mejor lo pongo al final, de una persona de mi familia que hace un vídeo, una poesía de la palabra, y es que en realidad el ánimo de la vida es encontrar nuestra justificación, pero somos justos verdaderamente. Entonces, aquí he hecho unas fotografías, he puesto vale, como vamos a tratar esta polaridad, como vimos en la conferencia pasada, trato mucho el aspecto dual de rojo-azul como para acercarse y alejarse, ¿vale? Por lo que vimos de la ley de el efecto Kepler, creo que era, ¿no? De esto de las estrellas, cuando se alejan son rojas y cuando se acercan están azul, ¿no? Más frío y caliente también está relacionado. Entonces pongo aquí en el aspecto de la izquierda, soy conmigo quien soy con los demás, y en la otra pongo quien soy con los demás, soy conmigo. Es un poco el aspecto de acabo de ser sincero con los demás, o soy conmigo quien soy con los demás. O sea, soy la misma persona tanto fuera como dentro, no, sería un poco la polémica aquí de porque eso es lo que nos ayuda a buscar la autosinceración y la luz de no perdernos nosotros mismos. Bueno, esto ya lo sabemos porque algunos somos muy listos en la vida y lo tenemos todo claro, así que vamos a pasar y vamos a ver si tenemos máscaras. ¿Necesitas una máscara para ser quien eres? ¿Cuál es tu levadura? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo en el capítulo, no sé si es en el anterior, ¿no? Sí, en el de vestiduras de justicia,
cómo había una alegoría bíblica que era de la levadura, ¿no? ¿Cuál es la levadura que levanta tu masa, ¿no? Entonces, ¿hacemos tu propia justicia? ¿Quién soy? ¿Seguro? ¿No? ¿Vale? Vamos a ver un poco el rojo para la resistencia y el azul para la verdad, ¿no? Es un poco, o sea, si se consiguen quedar con eso, el rojo era lo que se alejaba y el azul era lo que se acercaba, ¿vale? Eso en astronomía también y bueno, veremos en el capítulo siguiente de la luz, como también es un poco está en la línea del aura, de la psique también. Entonces, decimos, nada puede detenerme, ¿no? A veces. Y si algo consigue detenerlo, ofrezco resistencia, me enfado y consigo salirme con la mía. Pero en verdad, a menudo a lo que se nos opone resistencia es donde está el dolor. Porque nadie quiere dolor. Por eso muchas enfermedades es negando lo que nos duele, ese dolor se hace interno. Y arrastramos con él toda la vida sin solucionar ese problema, ¿vale? Pero el problema está ahí, no significa que porque yo quiera decir yo soy fuerte o yo soy mejor o más inteligente o lo que sea, esto no me puede afectar, porque en verdad no es solo cuestión de inteligencia la que las cosas nos afecten. Hay cosas que no tienen que ver con la inteligencia y controlan nuestra vida de alguna forma, que es por ejemplo el sentido de integridad, de la familia, de la honra. No está tan regido con patrones de inteligencia. Un simple insulto puede desmoronar a un abogado o un científico, o sea, no tiene nada que ver, ¿vale? Aquí nos movemos en otros dimensiones, por así decirlo, ¿no? Que como vimos también en las conferencias de emociones, las emociones también son cuantificables, ¿de acuerdo? Mediante medición cuántica, aparatos que registran estas emociones encerradas, ¿no? Entonces, vemos un poco si vamos a ir por esta línea todo el rato, ¿de acuerdo? Lo que encierra mi mente y lo que mi mente encuentra, ¿vale? Lo que quiere encontrar, ¿no? Que es el lado izquierdo, el lado derecho, ¿vale? Que es el lado derecho es el emocional y el izquierdo es con el que encontramos razones. Si el izquierdo y el derecho se entienden, cuanto más se entiendan, más fluido y más verdadero será, o sea, más frío será más frío, más claro será el funcionamiento de la mente, ¿sabes? O sea, si la mente está confundida, a menudo se atrofia y se calienta, ¿no? Por eso dicen pies calientes, cabeza fría, ¿no? Lo que quiero pensar y leo y lo que pienso, que suelen ser de aspectos diferentes, o lo que quisiera sentir y lo que realmente siento. Pero estamos toda la vida queriendo sentir algo que no es lo que se siente, porque admitir ese sentimiento nos conduce a dolor y no queremos dolor y huimos del dolor porque si vamos hacia el dolor es como ser masocas y es enfrentar de alguna forma como titanes que no podemos vencer de alguna forma. Es como que estamos sumeditados a determinados dolores que no percibimos o no queremos percibir, pero sabemos que están ahí. Luego, la otra pregunta, ¿la imagen que quisiera dar, la que doy? O sea, ¿es la imagen que quisiera dar la que doy, no? Un poco todo la dualidad. ¿Qué me lleva a elegir? O sea, ¿soy yo el que me lleva a elegir lo que hago? Siempre, o sea, ¿siempre eres tú? ¿O es una parte el aspecto encubridor nuestro, que sabe que tiene presente un fallo pero que lo oculta, y etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, vimos que podemos elegir muchas armaduras, ¿no? Bueno, es que se me ha olvidado decirlo, la verdad ha sido un fallo porque me encantaba esa contraportada. Vimos aquí que en la vida, o sea, rápidamente, cuando nos levantamos por la mañana o según el día, pues como que podemos elegir un poco el tipo de armadura, ¿no? Vemos que Iron Man, como todos los superhéroes, eligen su disfraz, por así decirlo de alguna forma, pero es que Iron Man aquí en la tercera película esta, que la recomiendo, está muy bien, tiene varios tipos de armadura en función de la misión o objetivo que quiera desarrollar, ¿no? Entonces elegimos una cada uno, ¿no? Entonces, ¿quiénes son estas armaduras? ¿Nos rinden cuentas? Eso es un poco una pregunta un poco extraña. Y bueno,
la gente que suele ser sincera consigo mismo y no actúa, porque hay gente que es muy hipócrita, ¿no? Y a menudo queremos vestirnos de luz que no tenemos, pero luego esa luz de alguna forma nos recrimina, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? Bueno, seguramente no veáis esto, yo es que tengo una pantalla grande y creo que me he equivocado con el tamaño de esta diapositiva, pero aquí voy a leer un texto de la Biblia aquí abajo, de Pablo, muy famoso, y vamos a ver cómo las consecuencias al deshonor es la lucha con nuestros alter egos. Es porque me honro en rencor, me amo en injusticia. O sea, cuando luchamos contra lo que queremos disimular, al fin y al cabo es como una lucha, porque tenemos que, en vez de decir, oye, sí, mira, me equivoqué, tengo la culpa y yo no soy perfecto, ¿vale? O sea que, como decir, que claramente no vengas a buscar en mí la perfección, sí que puedes encontrar una disculpa, ¿no? Pero hay gente, a veces eso la gente es imposible de hacer y te roba incluso y ni siquiera te pide perdón, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Luego, si nos deshonran o nos deshonramos. Bueno, también es, a veces nos deshonran o nos deshonramos nosotros mismos, ¿no? Es un poco eso con lo que tenemos que vivir, ¿no? A veces. Luego, a ver, quien se atreva a acusarme por odiar, guardar y guardar. A ver, voy a leer un poco lo que he escrito aquí porque no me acuerdo. Vale, mira. La cosa está un poco en lo que hemos visto en la diapositiva de antes, ¿no? De quién me va a acusar a mí por odiar, por guardar, ¿vale? Quedaos con esa palabra, ¿vale? No hace falta que... Lo que estoy diciendo básicamente es con lo que nos guardamos, ¿no? Lo que queremos guardarnos para sí mismos, ¿eh? Las piedras que vamos a ir acumulando, ¿eh? Vamos a ir viendo las armaduras. ¿Quién me podrá acusar por guardarme rencor o de autoengañarme justificándose a sí mismo? Verdaderamente, ¿quién me acusa? ¿Quién se atreve, no? Bueno, pues a lo mejor son estas luces que decidimos adoptar, que es en forma de nuestra conciencia, como decía Pablo, el apóstol, decía que los gentiles, aun no teniendo Dios, su conciencia a sí misma los acusa de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? No, pues esto es lo mismo, ¿no? Cuando hacemos algo mal nos acusa, ¿no? Entonces si hacemos un acto o intentamos encubrir algo que está mal, al fin y al cabo vamos a ser acusables de eso que hemos hecho mal, si es que está mal, o simplemente el sentimiento que tenemos mal no está bien, ¿no? Entonces, aquí, cuando hablamos ya de lo que es la manifestación de enfermedad, ¿de qué hablamos entonces? Hablamos de maldiciones, de bacterias, espíritus, palabras, sentimientos ocultos. Es como que se desata algo que tiene poder para acusarnos, ¿no? En nuestra conciencia. Y que por supuesto no vamos a reconocer nunca. A no ser que seamos sinceros, humildes y mansos, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir Pablo? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vale. Vamos a leer un texto que es como lo mejor que ha escrito Pablo. Bueno, no, lo mejor no, pero de lo mejor, ¿vale? Atiendan, voy a citar bíblicamente. Relacionado con identificar el mal, y dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera es un pecado la ley. Al contrario, yo no hubiera conocido al pecado al no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no me dijera no codiciarás, porque todos somos codiciadores, ¿no? Pero el pecado tomó ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y antes yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Claro, como avergonzado de que él era codicioso, ¿no? Y el mandamiento que era para vida, supuestamente, ¿no? Yo encontré que era para muerte. Y dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó
y por él me mató. Fíjate qué texto más complicado. Lo vamos a leer ahora otra vez. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces, ¿qué ha querido decir aquí? Dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esto es curioso, porque aquí estamos hablando de acusación del poder que tiene verdaderamente el mal. Vamos a ver en enfermedades psicosomáticas cómo la mayoría de los problemas son cosas que son ocultadas por la psique, ignoradas y querido esconderlas como en un saco, ¿no? Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. O sea, hasta que yo no me rendí al pecado admitiendo que está mal y sintiéndome humillado, a fin de que el mandamiento, el pecado, llegase a ser sobre pecaminoso, es decir, hasta que al final acabase dándome cuenta como que eso que hacía malo ya me da, como que reconoces que está mal y que es lo que te ha llevado a la condenación. Esto normalmente solamente es para personas que su forma de vivir lo ha llevado a una situación muy mala, ¿no? Porque normalmente, como si son pequeñas cosas, bueno, la gente no va dándole importancia hasta que verdaderamente le surge un problema en la vida, ¿no? Entonces, dice, pero porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal vendido bajo el pecado. Esto es curioso otra vez. Dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Ojo, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí el que lo hace. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, y ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. O sea, esto es una pasada. O sea, vamos a ver que cuando tomamos conciencia de lo que está bien y lo que está mal, es cuando somos verdaderamente responsables de actuar correctamente, ¿no? O sea, que no es sino hasta que reconocemos qué es lo que verdaderamente está bien, que es como que empezamos a darnos cuenta de que está mal. Pero claro, si no reconocemos lo que está mal, al final llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿no? Y acabamos liándonos, ¿no? Entonces, si no tenemos un norte, por derecho Dios, y creemos y como que nos rendimos a esta perfecta justicia, porque en verdad es justo y porque la enfermedad se basa en eso, ¿no? Pues al final acabamos haciendo nuestra propia justicia, intentando justificarnos a nosotros mismos, y siempre esto acaba saliendo de un círculo para otro, Bueno, están tirando petardo, voy a cerrar la ventana. Que vaya. Se da cuenta de que tirar petardos ahora. Vale. Un aspecto psicológico, ¿vale? Vamos a ver un poco de filosofía o psicología del ¿cómo se llama el hombre este? De Henry Corbera, ¿vale? Pero añado yo. Dime qué me robas y te diré de qué careces. Porque la gente normalmente tiende a robarte la energía, ¿no? O sea, a acusarte, ¿no? Mira lo que son incapaces o malamente de dar, porque esto es importante. Hay gente que da, pero lo hace malamente, como a disgusto. O sea, es que se nota que no lo hacen porque sí, porque quieren, sino como que es como que lo hacen de mala gana o sin convicción. Oye, si lo quieres hacer, lo haces, y si no, no lo haces, ¿no? Entonces, mira lo que son incapaces o malamente de dar y verás lo que necesitan, ¿de acuerdo? Para ver hay que sentir, tener predisposición, ilusión, objetivos y amor por los demás, ¿vale? Bueno, estamos viendo la identificación de egos. Entonces vamos a identificar algunos de los egos, ¿vale? No todos, porque si no nos tiramos aquí
5.000 horas. Entonces vamos a ver un extracto del diccionario de biodescodificación basados en los libros de Enric Corbera, apuntes del CPI de biodescodificación, algunos apuntes del CP2 y de las charlas de Salomón Selá, Christian Fletcher y de las mismas tablas de Richard Hammer, ¿vale? El descubridor de la... y... bueno, el Hammer, saben todo, quien sepa quién es ya sabe quién es, el de la medicina germánica. Vamos a ver un bloqueo físico, ¿vale? Falta de energía. Esto a menudo tiene todo el mundo y más o menos está, vamos, con el movimiento feminista esto está al pie del día en todas las casas casi. Dice, la definición siguiente se refiere a una persona que se siente cansada muy a menudo o siempre sin razón aparente, que experimenta una sensación de laxitud, de falta de energía y falta de fuerza muscular. También bloqueo emocional. A esta persona le falta una meta concreta en su vida. Para alimentar el cuerpo emocional, todo ser humano necesita experimentar deseos. Una meta es el deseo de realizar algo concreto en el hacer o en el tener. Nuestro cuerpo emocional o cuerpo de deseos está contento cuando tenemos al menos una meta a corto plazo o una a mediano plazo y otra a largo plazo, por supuesto, porque vamos, aquí sabemos que más o menos aguantamos 80 años. Nuestro cuerpo emocional a menudo de deseos está contento cuando tenemos al menos una meta a corto plazo. Esto lo acabo de leer. En lugar de actuar para realizar tus metas, la persona fatigada está demasiado agarrada de sus pensamientos llenos de preocupaciones y temores que la bloquean y consumen su energía. Vemos ahí un poco que la preocupación y el temor, la duda, es la que compite con la seguridad y con el gozo, con la ilusión, ¿no? Esto ya lo vimos un poco en la conferencia número 2. Bloqueo mental. Si padeces este problema, es muy posible que creas que no mereces algunas cosas o tal vez te tomes la vida extremadamente en serio. Eso es debatible. Porque a veces hay gente, por la medida que mida, serán medido, ¿no? Hay gente que intenta ser muy cabezona, muy testadura y luego consigo mismo en verdad que ni puede ser tan perfecto. Por lo que tanto cae en hipocresía en tal de no sacar a luz lo que verdaderamente siente, ¿no? Es un poco el cuadro esquizofrénico, ¿no? Tu actividad mental se ocupa demasiado lugar en comparación con tu actividad física. Comienza por apreciar todo lo que tienes en tu vida presente y dedica un tiempo más a sentir lo que te resulte agradable en el momento. Un consejo: después haz una lista de lo que te gustaría hacer y elabora un plan concreto para realizarlo. No es importante cuánto tiempo te lleve, lo que importa es que alimentes tu cuerpo de deseos, sabiendo que esto te dará alegría para vivir. Puede ser normal experimentar una gran fatiga después de la resolución de un conflicto importante, también puede ser el principio de un estado de agotamiento. Vale, bueno, esto es un poco consejitos que da el libro, ¿no? Vale, vamos a ver unos arquetipos también de Enric Corbera. El espejo, me encanta porque viendo qué es lo que proyecta la gente, puedes ver exactamente, como vemos aquí en este concentrador solar, cuál es lo que a él le quema, ¿no? O sea, si a mí me molesta mucho una cosa de los demás, es posible que sea exactamente la cosa que yo soy incapaz de reconocer de mí, ¿sabes? Y por eso se manifiesta esa aparente hipocresía, ¿de acuerdo? Es ese... intentas solucionar en los demás el problema que a ti te da miedo, ¿no? Es la conducta del espejo, ¿no? Entonces vamos a ver esto. Enric Corbera es un gran especialista reconocido, ¿vale? Y si ve esto, le mando un saludo porque es un genio. En el 2014 hace una conferencia con esta analogía: somos espejos. Hace varios arquetipos de espejo y se refiere a espejo como luz que proyectamos a los demás, el tipo de luz. O sea, siendo esta la analogía de estereotipo que proyectamos sobre los demás. Y hace varios ejemplos. Dice, uno, por ejemplo, yo he puesto aquí, ¿vale? Es el inocente, el huérfano y el tortuga. El tortuga se autojustifica a sí mismo en su victimismo en vez de perdonar y exhortar. O sea, el tortuguero vive victimado y vive en su mundo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por eso dice que una tortuga que se mete en su caparazón. Vale, que es lo que le pasa un poco a la gente deprimida, ¿no? Como me haya podido pasar a mí y a mucha gente. Eso no... Gente que a veces te quieres aislar, no quieres saber nada de nada, y ese es tu caparazón, ese es tu tortuga.
para andar pisoteando a los demás con rivalidad, envidias y competencias. Esto es el lado oscuro de la tortuga, ¿no? Todos podemos tener una excusa para conseguir recuperar lo que nos han quitado o robado. ¿Vale? Las excusas. Siempre excusas para... O sea, empiezas a obrar mal por no admitir tus malos sentimientos. O sea, en vez de buscar corregir tu sentimiento, andas buscando vengarte, ¿no? De alguna forma, ¿no? Luego ese sentimiento malo siempre está presente. Pero ya veremos en las conferencias siguientes cómo esto se desarrolla. Pero no es necesariamente un espejo recto. Y quedaos con esto. La rectitud del espejo. Si concentramos la luz, al final acabamos quemando. Este concentrador. Esto pasa así con el alma, con la actitud. Eso ya lo veremos en la conferencia que viene. El espejo recto que proyecta la luz perfectamente y es justo. De hecho, si la Tierra no tuviese un espejo convexo o ionosfera, la luz del Sol como tal nos abrasaría. Así que es misión del que pretende ayudar o curar a otro no ponerse cóncavo o perjudicioso, sino abierto y convexo, sabiendo ponerse en lugar del prójimo y no quemándole la cara, porque con el mismo ángulo con el que quemes serás quemado. Esa es mía, Perdona, ama y se te perdonará y amará. Esos son un poco los caracteres de la luz que yo voy haciendo analogías porque me encanta la refracción, el estudio de la luz, y es que encima me ha motivado esto de la psique, las auras a investigar un poco, ¿no? O sea, si tú ves un fallo en el otro y concentras ese fallo y le intentas quemar la cara, es precisamente el motivo por el que esa persona no reconoce su fallo, porque sabe que sus fallos le queman, pero no tiene otra forma de manifestar sus fallos que manifestándolo, porque como no puede confesarse, lo manifiesta en actitudes pues exageradas, como hemos visto, como hemos dicho al principio. La luz que concentramos, la mañana que concentramos es de lo que necesitamos ser recuperados. Es un poco las partes de histeria, ¿vale? Vimos que la manifestación de la enfermedad estaba la manifestación psicológica y por otro la ocultación psicológica. Cuando la ocultábamos entraba y penetraba en nuestro cuerpo, y cuando la manifestábamos exageradamente era la forma en la que teníamos de querer buscar la justicia, de venganza o de querer que nos comprendan o lo que sea, ¿no? Cada uno ya aquí sabemos de lo que hablamos, ¿no? Entonces, como estamos haciendo la conferencia de identificación de egos, vamos a ver desde la perspectiva hebrea qué era la levadura de los fariseos, ¿no? ¿Se acuerda que dijimos que la levadura de la masa santa era lo que leímos el capítulo de Romanos en la conferencia pasada? Como la levadura santa era Jesucristo, que era el único que levantó, que es el pan de vida, ¿vale? Y vemos como la levadura de los fariseos era la levadura que lleva a muerte, o sea, que es como el orgullo, la enseñanza, toda actitud que está desatada, que es como egocéntrica, que no tiene nada que ver con la masa santa. Entonces, el otro día dijo Víctor en la conferencia que la levadura era el pecado, pero no necesariamente. O sea, recordemos que Pablo, en el capítulo creo que es 11, dice que la masa santa, refiriéndose a Jesucristo, o sea, celebremos la fiesta de panes y levadura, no con la levadura de los fariseos, sino sin panes y levadura, siendo como la masa santa. O sea, que Jesucristo también levanta de alguna forma la masa, ¿no? O sea, Él también tiene esa capacidad de leudarnos para vida, ¿no? Por cierto, hice un experimento de panadería, que la cebada, haciendo una masa de pan, de masa madre, sí que levantaba la de trigo. O sea, levantaba la masa de trigo, pero la de trigo no levanta la de cebada. Y vemos como en la cosecha la cosecha hebrea, por ejemplo, o sea, tradicionalmente, aunque en todo el mundo el trigo se coge después y la cebada antes, ¿no? O sea, de hecho la cebada se utiliza para hacer una ofrenda mecida en el día después del primer Shabbat semanal, de la Pascua, no el Sabatón, como muchos creen. Así calculan Pentecostés, que el día 4 se pensaban que era Pentecostés, para nada. Entonces,
vamos a centrarnos en la levadura, pero ¿es la levadura mala? Porque la levadura en hebreo se dice, la palabra es sha'ar. Y veremos como Sara, la mujer de Abraham, ahora lo explicaré, se escribe igual, ¿no? Lo que te infla y te motiva, es lo que te da cuerpo. Al pan lo que le da cuerpo es lo que lo infla, la levadura, el poder de crecerlo, de hincharlo, de llenarlo. Hay que saber despegarse de sha'ar, ¿vale? Pero de sha'ar malo, ¿de acuerdo? Es un poco dual, pero vamos a ver cómo está relacionado con... bueno, la palabra kalal vimos que estaba relacionado con la dignidad, la honra, el quemar, el bulto, lo quemado. No sé si se acuerdan que la palabra maldición que estuvimos viendo en la primera conferencia, ¿no? Pues está muy relacionado, o sea, está muy relacionado. O sea, es como positivo y negativo, ¿no? Se juntan con la levadura. O sea, la levadura es lo que nos hincha y es el orgullo, ¿no? Pero vamos a ver un momento. Palabras que se escriben con la raíz levadura. Eso es lo primero. Exaltación, dignidad, hinchazón y sublevación, ¿vale? Puede ser exaltado Dios, ¿no? Puede ser digno Dios, ¿no? Sí. El hinchazón, bueno, el hinchazón, es que aquí he puesto un poco los puntos del cuerpo que se hinchan, ¿no? Porque es que, como vimos en kinesiología, la parte que nos duele del cuerpo tiene un sentido emocional, ¿no? De hecho, esta mañana me han pasado David, un artículo buenísimo que, si bien pues lo he publicado en mi muro porque es excelente, o sea, todo esto está ya demostrado hoy en día, ¿no? Que cada zona del cuerpo está relacionada con un hinchazón, ¿no? Con un concepto. Todo tiene una mecánica psicológica, ¿no? Entonces tenemos la palabra levantamiento, devastación, shet, ¿vale? Que se escribe, es como shar, pero shet, ¿vale? Porque A también se dice está junto en el Strong, ¿vale? Del 13 al 12, 76. Luego también es el resto, el residuo, el remanente, es como la cola, lo que nos sobra, lo que arrastramos. She'aret. Bueno, sí, She'aret. Vale, sí, el remanente, vale, ok. Sara, y esto es una pasada, porque ¿por qué? Porque yo digo, oye, ¿y por qué Sara está aquí? Digo, porque Sar se escribe como levadura, pero se le añade una ha, como de espíritu. Entonces Shara significa espíritu levantador, pero lo que se oculta, el remanente. Fíjense, esto porque esto tiene todo el sentido, y yo me he dado cuenta, no me lo ha dicho nadie. Sara, a ver si lo he puesto aquí. Esto es lo de Caín, no, vale, os lo tengo que contar. Vale, Sara es escondida de que es mujer de Abraham y el faraón estando con ella, por culpa de guardar a Sara y de esconderla de que es la novia de Abraham, es como que levanta guerras y maldiciones contra el faraón numerosas veces, además, eso está en Génesis. Y es curioso como, ocultando a Sara de que es pareja de Abraham, Dios consigue por derecho destrozar y darle a Abraham, darle el cumplimiento a todas esas promesas que iba diciendo. O sea, se va encontrando a Abraham con que gracias a su mujer y a ocultarle que es su mujer, pues por el miedo que Abraham le tiene al faraón, no le dice que Sara es su mujer, y por esconderla, pues el faraón la toma, adultera con ella, y claro, Dios luego viene y hace justicia. O sea, es bastante gracioso. Entonces tiene este sentido de que la mujer de Abraham, y otra hija de Efraín también era Sara, ¿no? No sé si han entendido, si no lo han entendido, lo siento, pero vamos a seguir un poco, ¿no? Carne, cerca del hueso, resto, sobrante y demás. O sea, para hablar de la comida, cuando tú te comes una chuleta, también se dice shar, lo que está cerca de la carne, pero lo que sobra, ¿sabes? Es como la carne que sobra cuando tú tiras el hueso, ¿sabes? Es como lo que sobra, siempre es lo que sobra, lo que está de más, lo que se oculta también. Pero claro, esto solo se entiende un poco si entiendes
cómo se une hebraicamente este concepto, ¿no? De lo que se deja atrás es lo que sobra, ¿no? Lo que debería de sobrar, ¿vale? Luego también es angustia, o sea, shahab es también jadeo, suspiro, pisotear, aplastado y molestia. Vemos aquí como las enfermedades está relacionado como que nos jadea, como que nos aplastan o aplastamos, oprimimos, la molestia porque nos duele, nos hace suspirar, esta gente que está suspirando todo el día, me pone enfermo. Luego, en Génesis, pero voy a leer la Biblia ahora, Génesis, pero a Caín su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enfadó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enfadado y por qué se ha demudado tu semblante? Y le dice, si haces bien, no serás aceptado. Dice, pero si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, como decía Pablo, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaba en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fíjense aquí como el Espíritu de Dios aún, después de haber perdido a Adán y Eva la dignidad y la honra de tener a la presencia de Dios consigo en su vida, aún a Caín va y le dice, porque claro, como llevamos viendo en la Biblia y en las conferencias, o sea, Dios lo que hace es escudriñar tu corazón antes de que tú tengas la oportunidad de hacerlo, ¿no? Entonces como que el mal siempre está en nuestro interior y se sabe, ¿no? Entonces Dios viene y le dice, oye, eso que estás haciendo, ten cuidado, porque dice, si haces el bien, dice, no serás aceptado, dice, pero si no haces el mal, dice, el pecado te codicia, ¿no? Aunque en hebreo lo dice de otra forma, pero bueno, más o menos viene a significar lo mismo. No sé si me acuerdo, lo que decía en hebreo era... Sí. Si haces el bien, no serás aceptado. Bueno, sí, en hebreo dice, si haces el bien, serás aceptado, no lo pregunta. Dice, o sea, se lo afirma. Si haces el bien, serás aceptado, y si no haces el bien, el pecado va a hacer la puerta y te codicia, y debes dominarlo. ¿Vale? Más cosas. Vimos que en el comienzo el mal está en la deshonra. Es lo que hemos estado viendo en las conferencias, que el dolor nace cuando se rompe la deshonra, que es el quinto mandamiento después de guardar el sábado, que es honrar a tus padres. Es lo primero que hay que hacer como hijo y como padre también, claro, es honrar, es dar la honra. En el momento en que tú te deshonres, o yo te deshonre a ti, tú me vas a deshonrar a mí, y ahí se va a romper el círculo, y ahí va a empezar la raíz de la levadura y de todo mal, que es la necesidad de encontrar justicia y venganza o perdón, y en el caso de que a veces no se encuentra el perdón, pues la ira se enciende y lo que ya sabéis todos, ¿no? Entonces, como el principio de todo mal era la deshonra, y más concretamente la clase de decisión que tu mente toma por el dolor que le manda el corazón, entonces aquí comienza un trozo de esta levadura nuestro a ser dejado atrás, porque es el dolor. Entonces, pues pretendemos ser honrados por lo que nos deshonró, y en represalia entra en marcha dos clases de cosas. Bueno, esto es un poco sencillito, buenas o malas. La buena es comprender, perdonar y desear siempre lo mejor bajo la comprensión, la empatía, la predisposición a ayudar, porque el que no te honra necesita ayuda, ¿vale? El que no te honra es porque necesita ayuda. No es capaz de honrar porque tiene como cortado el grifo de la honra, ya no es capaz ni siquiera de dar, por lo cual ahora está en modo buscar, ¿no? Y está enfadado por eso, ¿no? Será un poco el aspecto. Por eso ahí se puede tomar dos decisiones: comprender, perdonar 100% y desear siempre lo mejor, pero bajo la comprensión, la empatía, la predisposición a ayudar. O sea, tú sabes que el que te deshonra no puede ayudar, no puede honrarte porque no está honrado a sí mismo. Entonces, y si está honrado a sí mismo, ¿por qué no iba a estar dispuesto a compartir con él su dignidad? ¿Acaso es que es un egoísta? Luego entonces ya tampoco está bien, ¿no? El egoísmo ya no es una proyección máxima del sentido de la honra, porque la honra no solamente se honra a sí mismo, sino que honra a ti y ama a los demás como a ti mismo, ¿no? Es un poco el mandamiento, ¿no? El cómo se hace inmortal este espíritu, ¿no?
en empatía, ayudar y saber ponerse en lugar ajeno. El que no lo hace complica las cosas, ¿vale? Luego, las malas serían el pánico, el terror, la venganza, el odio, la ira, el rencor, la cólera, pues necesariamente hay un apego o se puede forzar con amenazas convincentes que fuercen un apego básico. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces el agresor puede someter al que puede pronunciar el perdón de manera que lo lleva a oprimirlo a un auténtico estado de supervivencia y de verdaderamente hacer algo que realmente no quiere, ¿no? Sería un poco el aspecto, como que te está obligando a hacer algo mal, ¿no? Entonces ahí también está un poco la forma de programar mentalmente a soldados, a agentes en las sectas de canibalismo, santería, satanismo, bueno, enforzar a eso, ¿de acuerdo? Entonces, en la conferencia hemos visto que el ego trata de sobrevivir obedeciendo al orgullo, a la esclavitud del pecado, como dice Pablo, y por eso aprendiendo a localizar qué cosas son las que no reconocemos, es que traemos a la luz las tinieblas, aprendiendo a localizar las cosas que no reconocemos, por la confianza en la palabra de Dios, es que, o de Dios o de alguien que está en sus cabales, claro, porque a veces no hace falta ir a buscar algo en la Biblia si alguien en sus cabales ya tiene su corazón sano y preparado para ayudar, ¿de acuerdo? Porque ahí está la cosa, ¿no? Que a Dios se lleva adentro, no se lleva, la verdad no se tiene, se es parte, entonces ahí está la cosa, ¿no? Por la confianza y a través de la oración, el sacerdocio terrenal de pastores, ancianos, hermanos. Bueno, esto se hacía antiguamente, pero hoy en día pues lo hacen los terapeutas, pues, como hace Hammer o hacía Moriano o toda esta gente que hace consulta psicosomática, ¿no? Que se tratara de buscar, sacar el sentimiento oculto, y bueno, esto está muy de moda y me alegro, como acabo de publicar hoy. Una mirada a las llamadas patologías psiquiátricas. Por ejemplo, mira, esquizofrénica, trastorno bipolar, depresión, manía, bulimia, anorexia y enfermedades crónicas como el asma, desde la perspectiva de la NMG, estas pueden presentarse en el tallo cerebral, cerebro o corteza cerebral, ¿vale? Son emociones integradas, heredadas, que no encuentran la luz y que es una opresión de la calidad de la libertad que no se disfruta, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en la conferencia que viene, no quiero liarlo, solamente que sepáis que todas estas conferencias se curan hoy en día simplemente en la consulta de medicina germánica, de Hammer, o bioresonancia, o terapeutas que están cualificados para detectar emociones, ¿no? Y conseguir aflorarlas. Depresión maníaca postmortal, ¿vale? Esa creo que la tuve yo. Eso es una, como que te quieres morir y luego de haber razonado y no querer morirte o suicidarte, pues te das cuenta un poco en el mundo en el que vives, ¿no? Que realmente no es tanto el amor que siente la gente por ti, sino la ilusión que tenías antes de vivir esa experiencia por vivir, la que te daba fuerza para vivir, ¿no? Entonces empiezas a partir de esta depresión a encontrar mucho la verdad y la sequedad de la calidad de la gente, ¿no? Verdaderamente, oye, no me sentía tan querido, ¿no? Esta es la postmortal maníaco-depresiva. El Casanova es el que se cree que puede sensualmente conquistarlo todo, ¿no? Tanto negocios, mujeres, hombres, todo, ¿no? Ninfomaníaca, ¿no? Adicción al sexo, agresiva, miedo frontal lugo occipital, bulimia, autistas, mitomaníaca, auditiva, tinnitus y voces. Esto es complicado, ¿eh? Todo esto se trata hoy en día, ¿vale? Y todo tiene su explicación. Neuresis, megalomanía, asma y estatus asmático, ¿vale? Las asmas y la intolerancia a ciertos nutrientes están muy relacionadas con determinadas emociones que están armónicamente asociadas a eso, ¿vale? Es como complicado para explicar ahora. Pero las alergias se curan emocionalmente, ¿vale? El Parkinson, el Alzheimer, suicidas, fibromialgias, parálisis eventual, dérmicas, como la lepra, la psoriasis,
cardíacas, arritmia, hipertensos, osteodegenerativas, tratamiento de cáncer, víricas, todo esto se cura simplemente en terapia psicológica, ¿vale? Cáncer y todo, y Alzheimer, Parkinson y todo, que no os la cuele el sistema de la serpiente, la OMS y todo el rollo este farmacéutico de venta de pastillas, que esto es un negocio para engañarnos. Sí, igual suena un poco paranoico, pero es que es la verdad. Y si hay que decírselo a un médico, pues se le dice. Pero claro, hay que saber primero uno lo que dice y por qué y tal, etcétera, ¿no? La mayoría de las enfermedades, las cuales no provienen de algún tipo de contaminación química infecciosa por corte, tienen su raíz en una sobrecarga emocional que oculta, por lo general, produce alteraciones biológicas. Por ejemplo, estas emociones son cólera, negación, autoengaño, falta de afecto, exigir más de lo que se da, o sea, injusticia, autojustificación, también sería lo mismo. No dar todo lo que somos capaces de dar. Retención de malas ideales, deshonestidad, venganzas. Y todo sentimiento negativo leudado por mucho tiempo, la masa, que es el cuerpo, son reemplazables mediante reconocimiento de la causa, autoevaluación, al perdón, confesión, arrepentimiento, limpieza, cambio, sin más médicos, ¿vale? Sin sacerdocios, sin iglesia, sin médicos, ¿vale? Esto se soluciona entre amigos, ¿vale? Eso lo digo porque no hace falta que nadie saque el dinero a nadie aquí, ¿vale? Esto es simplemente cosas que están demostradas que sacando la salud en este patrón, curándose de estos males, se puede autosuperar uno, ¿de acuerdo? Y no estar siempre encerrado toda la vida en las mismas manías, los mismos objetivos, los mismos caprichos, y todos los días son iguales, y eso ya harta a un hombre. Vale, vamos a hablar del poder del ayuno. ¿Vale? ¿Por qué vamos a hablar del ayuno? Yo sé que a nadie le gusta el tema este, y a mí tampoco, en verdad, porque me encanta comer. A mí me cruje las tripas y ya estoy todo contento pensando en que me voy a meter en la boca, ¿no? Pero bueno, para eliminar la levadura con el apoyo del ayuno, se llama esta diapositiva, ¿vale? Esta parte de la conferencia es muy importante, ¿vale? Si quieren darle al pause, mejor denle al pause, porque lo que vamos a hablar ahora es de técnicas para detectar el sha'ar, la levadura, el ego, el alter ego, ¿no? Bueno, en la Biblia decía Jesús que había demonios que no salían sino con levadura y oración, ¿vale? Hoy en día somos muy modernos, no creemos en demonios, no pasa nada, no hay ningún problema, no hace falta creer en demonios ni para ser salvos ni para vivir tranquilamente, ¿vale? Pero bien, veamos como en una forma filosófica de hablar, ¿no? Como que tus demonios son como lo que más te tiene apegado a la vida, ¿no? Y tal, ¿no? Vamos, podemos entenderlo así. ¿Ves? Que era como que el máximo exponencial para liberarse de algo era ayunar y orar. Vamos a ver biológicamente cómo se comporta el cuerpo, las hormonas, qué tipo de azúcares consume, qué procesos emocionales se desatan, biológica y científicamente, ¿vale? O sea, sin ni Biblias ni leches, ¿vale? Pero bueno, claro, la Biblia es la guía, pero también tiene su resultado científico, o sea, es demostrable mediante la ciencia cómo la gente justa y sin hipocresía y en verdad y recta no se enferma. Entonces es mediante la ciencia que también vamos a ver esto ahora. Voy a leer una lectura creo que era Wikipedia. No, esto es un estudio de ayuno, de una clínica que hacía estudios de qué efectos tiene el ayuno, ¿vale? Dice que los niveles de cobre aumentan en las infecciones y la lesión a causa de la elevación del nivel plasmático de ferrosidasa, ¿vale? Que es lo mismo, lo cual contiene cobre, conocida oficialmente ferrosidasa, ¿vale? O sea que en las infecciones aumenta el cobre y la lesión a causa de la elevación del nivel plasmático de la ferrosilasa, ¿vale? Vale, el cobre es un oligoelemento que suele estar en niveles bajos, pero más óptimos en gente
con cualidades mentales lúcidas, ¿vale? O sea, el cobre es muy importante, también como el hierro, ¿vale? El cobre y el hierro en combinación son muy importantes, ¿vale? Sobre todo a nivel psíquico. Pero no por tomar cobre, como te dicen muchos herbolarios, va a asimilar tu cuerpo el cobre. Y por tomar potasio, magnesio o calcio o cualquier porquería que te receta no significa que tu cuerpo vaya a asimilarlo, porque a lo mejor es que lo está rechazando por algo, ¿de acuerdo? A lo mejor es que el SHAR lo está rechazando, ¿vale? Luego, es la principal proteína transportadora de cobre en la sangre, cobre, no hierro, cobre. Estamos hablando, no, esto no es hemoglobina, esto es ferroxidasa. Participa en el metabolismo del hierro. Es de color azul. Y presenta, no tiene nada que ver con las venas azules. O igual sí, no sé. Y presenta una gran semejanza a la hemocupreína de Mann y Kaelin. Es descrita por primera vez en 1948 por Homer y Lauren. El cuerpo llora. La hipoglucemia causa desplazamiento de líquidos corporales. Vale, atención. Vamos a entrar ya en lo que es la relación de ayuno y psique, ¿vale? Se observa un incremento, esto todo en ayuno, no se crean que lo que les estoy leyendo, estos niveles aumentan todo en ayuno. Se observa un incremento de la vitamina B12 y transportadores de transcolbadamina 1 y 2, que juegan un papel antibacteriano, ya que se expresa en los leucocitos. Esta vitamina está muy reconocida en el mundo del fitness, yo la he tomado también para el gimnasio, y muy criticada las filosofías vegetarianas por el bajo nivel de B12 de sus dietas. No sé si han oído esto. Vegetarianas o especialmente la vegana, ¿vale? Porque ellos no comen huevos y en el huevo sería como el último recurso para encontrar B12. Está este pique, ¿no? Como que los vegetales no tienen vitamina B12, pero la B12 se produce dentro de la médula ósea, ¿vale? Entonces, famosa por su estimulación de la producción de glóbulos rojos, los cuales son famosos por sus propiedades transportadores de oxígeno. Se altera además en forma considerable las infecciones y lesiones bajo el ayuno, ¿vale? Vale, entonces bajo el ayuno vamos a ver un montón de algunas diapositivas de magníficas cosas que suceden en el cuerpo interiormente y que ayudan principalmente uno a dejar de consumir azúcar. Por lo tanto, el páncreas deja de trabajar como trabajaba y los músculos que están demandando en tensión con estos tipos de manifestaciones están absorbiendo azúcar, consumiéndolo además, ese sentimiento que está retenido asociado a esa parte del cuerpo se transforma en noradrenalina y en los riñones y estimula al cerebro para buscar los motivos que verdaderamente acusan como a esa parte del cuerpo, ¿no? Entonces, o sea, la propia zona del cuerpo, al dejar de consumir azúcar, está demandando otros azúcares, pero que a su vez están pasando por un proceso hipofisiario que está demandando otro tipo de lenguaje bioemocional para mandarle la sustancia adecuada, ¿vale? Que sería cuerpos cetónicos, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que una persona ayune estresada que ayune tranquila. Vamos a ver los niveles de glucemia. En un ayuno breve es normal, no hay glucemia. Y en ayuno prolongado, ¿vale? La glucemia baja. En estrés se eleva. Que un ayuno prolongado, y esto también sería estrés, en prolongado se eleva. Pero vamos a ver que es totalmente diferente. La gluconeogénesis, que esto es lo que veremos ahora después, es el proceso de producción de azúcares internos del hígado en sustitución a la comida, porque el cuerpo también come y el cerebro consume el 20% de los azúcares del cuerpo, ¿vale? Solamente el cráneo, o sea, lo que es el cerebro consume mucho azúcar, ¿no? Pero pasa a consumir glucosa de los cuerpos cetónicos. Entonces vemos como que en estrés es elevado, consume mucho, y en ayuno consume casi nada, bajo. Luego el sodio se pierde. En ayuno prolongado
se ahorra, pero en estrés se retiene. Es decir, no se puede adelgazar correctamente en un ayuno, porque el sodio no se pierde, ¿vale? Que es lo que retiene aguas y que a su vez es lo que impide la lipólisis, que ahora veremos. El glucagón es una hormona encargada de destruir y de generar la lipólisis y de alimentar también el cerebro y otras proteínas y otros. Bueno, el glucagón es muy importante. Ayuno breve. Ahí vemos como que el glucagón está normal, aquí está prolongado, pues un poco más activo, y en estrés está máximo, ¿vale? Eso es como defensa. Si no hay azúcar, el glucagón se dispara. Pero lipólisis tardía, como que, bueno, sí, esto es un ayuno breve, 1 o 2 días, ¿no? 3 días máximo, 3 días en concreto, en verdad. Entonces, a partir del ayuno prolongado, la lipólisis se activa, es decir, la grasa empieza a deshacerse y a producir todo tipo de lipofosfoproteínas y alimentar la mente con verdaderamente sustancias nutritivas, ¿de acuerdo? Y necesarias, porque el cuerpo es que realmente Dios nos ha aconsejado el ayuno. Pablo decía mismo que él ayunaba muy a menudo, y es que esto es bueno. El ahorro proteico es permanente en un ayuno prolongado, o sea que no se pierde proteína, músculo. Pero si estás estresado en tu ayuno y no consigues esa paz que se busca en el ayuno, ¿de acuerdo? No tienes un ahorro proteico, es decir, empieza a consumir de tu propia musculatura, ¿vale? De los propios aminoácidos de los propios músculos, ¿vale? Los BCAAs, esos tan famosos de gimnasio, los BCAA, los becas. Luego, el combustible cerebral. En un ayuno breve, ¿cuál es? La glucosa, ¿vale? Pum. A los 3 días baja el nivel de glucosa y lo que se consume es mayoritariamente cuerpos cetónicos, que es el azúcar derivado de la lipólisis del tejido adiposo, que se convierte en azúcar, por fin, ¿vale? Entonces, metabolismo basal, eso no sé lo que es, ¿vale? Pero vemos que es muy bajo aquí y muy aumentado aquí, ¿vale? O sea, que seguimos encontrando este paralelismo de haciendo un ayuno justo y un ayuno justo. Vamos a ver algo sobre el ayuno, pero en la Biblia, pero después. Ayuno, muerte de hambre. ¿Muerte de hambre? ¿Sentido religioso o sentido biopsíquico? Veamos una cosa. La oxidación de triglicéridos como fuente energética se incrementa al máximo. Lipólisis. Fase 3. Cetoadaptación. La tasa de excreción de N2 es de 4, o sea, perdona, de N2. Esto que era nitrógeno, ¿vale? Esto, cuanto más nitrógeno excretado en orina, equivale a que más proteínas se han desechado, ¿vale? Entonces, si la tasa de excreción es de 4 o 2 gramos al día, ya está bajando, ¿vale? Los niveles de ácido graso se elevan al tercer día, manteniéndose altos mientras que finaliza el ayuno. O sea que los ácidos grasos se elevan porque se disuelve más grasa, y esto es el combustible. Los cuerpos cetónicos se elevan del 4 al 5 día con nivel máximo a la tercera semana. O sea que esto es un ayuno como para 40 días, ¿eh? Esto es un estudio hecho por médicos, ¿eh? No por religiosos. Esto no lo he encontrado en ninguna web cristiana. Esto está hecho para recuperación de quemaduras, ¿vale? Es el estudio. Y de fracturas, ¿vale? O sea, está recomendado a la gente que usa sueros y todo eso, ¿sabes? Porque cuando tú estás ingresado en el hospital, lo que haces es no comer nada y te inyectan unos sueros, y entonces esa es la explicación, que el suero no es en sí glucosa, ¿vale? Entonces, esta es la explicación, como que le da la coartada a el uso de sueros para tratamiento prolongado de personas, y justificar el por qué las personas como sobreviven. Porque la familia puede ir al hospital y decir, oye, es que no le dan nada de comer. No, señor, tranquilo, que con un poco de suero su propio cuerpo ya produce todo esto, ¿no? Entonces este es el estudio que demuestra todo eso, ¿no? Entonces, se reduce el consumo de oxígeno y hipometabolismo hasta el 40%, ¿vale? No sé si esto les dice algo. Lo que vimos que consumir menos oxígeno era equivalente a consumir más azúcar, y lo que era lo que favorecía las enfermedades, ¿no? La acidosis, el plan B celular de consumir azúcar en vez de oxígeno, lo que hablamos en la tercera y segunda conferencia.
Pero aquí vemos que en el ayuno también baja el nivel de oxígeno. Es como si se produjese la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que es que automáticamente los músculos empiezan a consumir menos oxígeno a favor de consumir cuerpos cetónicos. Es decir, toda la información y esa millonésima de sensibilidad que tenían los músculos a la insulina empieza a transformarse en un diálogo químico de entendimiento con la mente, y pasa a consumir estos cuerpos cetónicos en vez del azúcar, pero de forma saludable. Esto es una pasada. Reducción de las vitaminas y disminución de la excreción de minerales. Reducción de la demanda de vitaminas. O sea, se consumen menos vitaminas con esta dieta de cuerpos cetónicos. Y disminución de la excreción de minerales, es decir, el cuerpo deja de producir, de expulsar menos aminoácidos, como vimos aquí, el nivel de... Ay, si no se me olvida, joder. De nitrógeno, ¿vale? Que era el equivalente a la expulsión de aminoácidos, baja, y el nivel de demanda de vitaminas baja, la excreción de minerales baja, por lo tanto, eso de que te descalcificas y el raquitismo está relacionado con no comer, eso no tiene nada que ver. Sin estrés, ¿de acuerdo? Sin estrés. El estrés favorecía la degradación corporal, porque el estrés es el que te come el cuerpo, ¿de acuerdo? El cuerpo se puede comer a sí mismo de forma inteligente, ¿vale? Pero si está desalineado emocionalmente, va a consumir de lo que no tiene que consumir, porque no tiene la fuerza, la paz necesaria para sustentar su propio ayuno. Pero bueno, yo os invito a que lo intentéis. Pérdida global del peso. Esto, vamos, yo he adelgazado 8 kilos en una semana. Esto es una barbaridad. Eso sí, 7 días sin comer. Pero nada, pues una migajica o lo que sea. Y es que encima se deja de beber tanta agua, ¿sabes? O sea, se baja. En verdad, yo lo que noté en las semanas que he ayunado es que el cuerpo tiene menos sed. Se bebe muchísima menos agua. Es que no tienes sed. Y yo soy una persona que bebe un montón de agua. Luego, la reserva de grasa disminuye hasta el 70%. Las personas más jóvenes y mejor alimentadas y con mayor masa muscular desarrollan una respuesta metabólica más intensa. O sea, si estás sano y vas al gimnasio y estás condicionado y estás bien preparado, es que tu respuesta metabólica aún es más positiva al ayuno. Por eso recomendé el otro día a una persona que si iba a hacer un ayuno que se metiera al gimnasio, ¿vale? O sea, no... Para hacer un ayuno tienes que estar sereno, tranquilo, y si estás en forma, mejor. Existe el hipermetabolismo, aumentando el gasto energético en reposo. Bueno, esto es una pasada. O sea, el metabolismo, yo he leído que aumenta hasta un 400%. O sea, 4 veces más, ¿vale? No 4 millones de veces más. No, 4 veces más en reposo. O sea, tú estás durmiendo y estás quemando 4 veces más energía que si estuviera durmiendo con tu comida natural, ¿vale? Por eso a veces se suda mucho, se desprende mal olor, el aliento huele, porque se expulsa todas las toxinas. Aquí vemos un poco el cuadro, cómo se consume la fosfoproteína fosfasa, que es la que está dentro de los huesos, que veremos en la conferencia que viene, como es la encargada de producir células madre dentro de los huesos, las fosfoproteínas, pero también son las que acumulan el tejido adiposo. De ahí que haya estudios de células madre que digan que el tejido adiposo también se produce células madre, ¿vale? Pero bueno, eso está un poco por ver, ¿no? Pero sí. Vamos a hablar de autorregeneración en el capítulo que viene. Les recomiendo que vengan a verlo. Entonces, el ayuno, glucosa, insulina y glucagón. Bueno, aquí en este cuadro lo vamos a ver mejor. Cuando nosotros estamos comiendo comida normal, está la glucólisis activada, el glucógeno de la síntesis y la lipogénesis. Y cuando estamos en ayuno, estamos cogiendo, siempre tenemos un equivalente, ¿vale? O sea, en vez de glucólisis se produce la glucogenólisis, ¿vale? En base a la ¿cómo se llama? A la lipólisis, es decir, a la destrucción de grasa corporal. Para el glucógeno sintético
lo que se produce es la gluconeogénesis, que es ya la quema y consumo, sustento y la alimentación de los músculos de la propia grasa transformada en la cetogénesis, ¿vale? Y la proteólisis. Eso no sé lo que es. Perdón. Vale, vamos a ver un poco escritura bíblica, ¿vale? Voy a leer aquí una cosita que he puesto aquí. He puesto que en la conferencia hemos visto que el ego trata de sobrevivir obedeciendo al orgullo, ¿vale? Eso es lo que vimos en la conferencia número 5 de psíquica. A la esclavitud del pecado, como dice Pablo, ¿vale? Porque es lo que hace el orgullo. O sea, invoca como ego, que es una mentira, para sobrevivir. Y por eso, aprendiendo a localizar qué cosas son las que no reconocemos, es que traemos a la luz las tinieblas nuevamente, por la confianza en la palabra de Dios, a través de la oración. Bueno, esto ya lo he escrito antes. Entonces voy a leer el mejor capítulo de la Biblia relacionado con el ayuno, que está en Isaías, capítulo 58, que es el verdadero ayuno, como está escrito. Y seguimos viendo diapositivas. Y dice así el capítulo: grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practica la justicia. Si no hubieran abandonado mis mandamientos, como si no hubieran abandonado mis mandamientos, es decir, se hacen los justos, pero como si no hubieran desobedecido, ¿no? Me piden decisiones justas y desean acercarse a mí hasta me reclaman. Y dicen, esto es ya como lo que le molesta a Dios, que le dice al profeta Isaías, hijo de Amós, que era el profeta máximo del tiempo, que hacía sacerdocio y todo. Dice, diles así, dice, ¿por qué decís, para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si no nos lo notas? Pero el día que ustedes ayunan, hacen negocios, explotan a sus obreros, ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como lo hacen. ¿Acaso el ayuno que yo he escogido es un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline la cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? Es increíble. ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? Dice, el ayuno que he escogido, atención aquí ya, ¿no es más bien romper cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Esto es la clave, ¿vale? Sí, así llamarás al Señor, responderás, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador, la lengua maliciosa, vimos en Santiago número 3, y si te dedicas a ayudar a los hambrientos, a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas, fortalecerá tus huesos. Acordaros de esto para la conferencia que viene. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirá tus ruinas antiguas, levantará los cimientos antañosos. Serás llamado reparador de muros y de ruidos, restaurador de calles transgresibles, ¿vale? Esta conferencia que hizo Walter Gate de restaurador de brechas, reparando la brecha, es esto. Si dejas de profanar el sábado y no haces negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicia y al día santo del Señor honorable, o sea, ayer, si te abstienes de profanarlo y lo honras, no haciendo negocios ni profiriendo palabras inútiles, entonces hallarás tu gozo en el Señor. Sobre las cumbres de la tierra te haré cabalgar y haré que te deleites en la herencia de tu padre Jacob. El Señor mismo lo ha dicho. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer en esta parte de la conferencia
es estudiar un poco la etimología de lo que verdaderamente está escrito en hebreo y qué es lo que realmente significa lo que es la clave del ayuno, porque básicamente vemos que es uno, desatar ligaduras. Entonces es lo que vamos a ver, ¿vale? Vemos que en hebreo es grilletes, que es la palabra ataduras. Entonces, localización de alter egos. Estamos viendo de buscar nuestra levadura, admitir lo que está bien y lo que está mal. Eso simplemente por nuestra propia salud. Ya esto ya puede ser, lo podemos plantear simplemente desde la visión egoísta, decir, oye, yo quiero tener máximo, bueno, lo que sea, ¿no? Estar perfectamente, ¿no? A modo de filosofía de la vida, ¿sabes? No es necesariamente de atarte a ninguna creencia, ¿sabes? Al contrario. Dice, encontrar lo oculto sin lámpara. ¿Es posible? ¿Sin luz? ¿Quitar la paja sin sacar la viga? Culpar versus agradecer. ¿Vale? Esto es como miedo y amor, ¿vale? O sea, el amor da, agradece. No, perdón, el miedo culpa y busca justificar, ¿sí? Y el amor es como que agradece las cosas, se siente agradecido, teme, cuida, protege, es prudente, mima lo que tiene, ¿no? Ahí va. O es lo mismo, me lo debes o quieres dármelo. O como dicen los este nuevo cristianismo, lo declaro o me lo merezco, como vimos en la conferencia del árbol de la vida, que era la palabra para decir soy justo, es la palabra hebrea, es lo que mereces, es como lo que te corresponde. Tu justicia es directamente es la palabra lo mismo, o sea, tu justicia es como lo que estás mereciéndote, ¿vale? O sea, la misma palabra es te acerca un poco más a que no son dos conceptos diferentes. Lo que te mereces es lo justo, ¿no? Entonces, la palabra para el correcto ayuno de Isaías, volviendo al tema, desatar las ligaduras, que es en hebreo grilletes. Dice, desatar las ligaduras de impiedad. Vamos a ver. También dicen con la misma palabra, porque en Salmos, el 73:4, dice, porque no hay ataduras para su muerte. Antes su fortaleza está entera. ¿Vale? La palabra es la misma, ¿vale? Como las cosas que atan, ¿vale? Verdaderamente esta palabra no es muy difícil es como lo mismo, ¿no? Ligadura, grillete, fácil, ¿no? Pero también decía Jesús, este género no sale sino con oración y ayuno. Hablando de enfermedades o demonios, ¿no? Lo que Cristo dijo es que cuando alguna situación no se ha podido vencer por ningún medio, hay que ayunar. Decía Pablo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Luego, en Hechos dice, cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de manos a los apóstoles, ¿vale? Esto es Simón el mago, les ofreció dinero, no sé si se acuerdan de esto, diciéndole, dadme también a mí esa autoridad, de manera que todo aquel que sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pablo le dice, que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Dice, no tienes para ti ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dice, por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón, porque veo que estás en miel de amargura y en cadena de iniquidad. ¿Vale? Es a donde quería llegar. Ve como el concepto de desatar ligaduras, no sé si os queda un poco más clara así, ¿vale? Es un ejemplo, como que Pedro pensaba que se podía comprar eso con dinero. Pero claro, hoy en día, para poner un ejemplo correcto, igual Efesios 4:31 nos deja más claro.
sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia. ¿Vale? Sí, esto es un poco a lo que se referiría. Luego, el próximo que dice es soltar coyundas del yugo. Bueno, quitar las cargas pesadas. En cada Biblia lo dice de una forma. Aquí dice deshacer los haces de opresión. Bueno, lo dice de 3 formas diferentes. Pero ¿qué está diciendo en hebreo, hombre? Porque estamos leyendo la Torá, que es el libro de Yeshayahu, de Isaías. Dice 1, soltar. Vale, eso queda claro. Bandas, ligaduras, escuadrones. Vale, escuadrones militarmente, ligaduras y bandas. Eso es lo que significa esta palabra, ¿vale? Y luego yugo y correas. Entonces queda claro, desatar las bandas o las ligaduras del yugo, ¿vale? Esa sería la buena definición. Luego también usa la misma palabra en Levítico cuando lo sacó de Egipto. Dice, yo rompí vuestras bandas de vuestro yugo. Y la palabra para bandas, ¿vale? Dice, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras como las había mandado Moisés conforme a la palabra del Señor. Aquí las barras también es lo mismo, creo que era para yugo, ¿vale? Porque también los levitas tenían una responsabilidad, ¿vale? O sea, es como un poco lo que te ata, ¿no? Pero cuando dice soltar las ligaduras o las correas, es como lo que te ata, ¿no? La responsabilidad a la que mezquinamente estás ofuscado y condenado, porque como si es una manía, ¿no? Como que no te conduce a ningún sitio. Y veamos la conexión con la responsabilidad que estemos atados, ¿no? La conexión con la responsabilidad con la que estamos atados, ¿no? Vamos a ver a qué nos estamos atando, porque si depende de esto una correcta oración y una sanidad o restauración o vuelta en el sentido de recuperarte lo que sea que hayas perdido, pues igual merece la pena saber cuál es exactamente la definición de lo que dice, que es que son 3 cosas. Vamos a ver la siguiente. Dice, y soltar libres a los quebrantados y que rompáis, la palabra es esta, hebrea, todo yugo. Vale, es romper yugo, hemos visto que era la misma palabra que hemos visto anteriormente, pero aquí ahora dice que para con los demás, ¿vale? No solamente nosotros mismos, sino si es que tenemos a alguien que estamos oprimiendo o obligándolos a hacer algo que sabemos que no está bien. Hay gente que es muy manipuladora, ¿no? Pues si eres manipulador, pues no lo seas tanto, porque la gente quiere ser libre. Entonces, la palabra para rompáis es natar, que es tirar, dibujar, arrancar, apartar o sacar fuera. O fuera o sacar, ¿vale? Vale, por ejemplo, Isaías 5:27 utiliza también la palabra romperá, ¿vale? Vamos a ver cuál es otra palabra, en qué contexto se utiliza la misma palabra, ¿vale? Para estar seguros de qué significa el romper todo yugo, ¿no? Dice, no habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de sus lomos, ni se le romperá la correa de sus zapatos, ¿vale? Esto es profecía para los que son llenos del Espíritu de Dios, ¿no? Y dice, bueno, aquí ya hemos acabado de lo que es ver el que es romper el yugo, ¿no? Y recordemos que acaba diciendo así, no es para que partas tu pan con el hambriento, recibas en casa a los pobres sin hogar, para que veas cuando el desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez. Delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia, ¿no? Haciendo lo que es lo correcto. Y encima que hemos desatado los que nosotros tenemos esclavizados y encima nos hemos vuelto a ver un poco por los demás, es un poco como un cambio
de paradigma, ¿no? De forma de ver las cosas, ¿no? De reconociendo un poco, de vuelta a lo mismo, lo que estaba haciendo mal, para hacer cosas bien, ¿sabes? Deja de hacerlas malas, hacer las buenas, y ya simplemente te decía Dios que te sentirás mucho mejor, más tranquilo, ¿no? Texto de Mateo, porque decía Jesús: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y es cuando le preguntan a Jesús: pero ¿cuándo has tenido hambre? ¿Y cuándo te hemos dado una prenda y estabas tú desnudo o enfermo, tú estabas tú en la cárcel? Y entonces es cuando me dice: pues cuando alguna persona de estas pequeñas lo hicisteis, a mí también me lo hacéis, ¿no? Como diciendo, proteger al débil y me estaréis protegiendo a mí, ¿no? O sea, en mí se potencia, haciendo esto potenciáis en mí, ¿no? O sea, yo os lo agradeceré como si fuera a mí mismo, ¿vale? Aunque sea alguien que no cree en Dios, estaremos recibiendo la bendición de parte de Dios de eso, ¿no? Eso, ¿cómo se explica eso? Eso no es religioso. O sea, si tú consigues que alguien te mire de forma diferente a la que te llevan mirando la gente que te está hasta las narices de ti por hacer las cosas que haces, al final es como que acabas encontrando nuevas cosas en la vida, ¿no? Porque en verdad que todos somos fuentes. Hebreos: no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles, ¿vale? ¿Vale? El concepto ángeles aquí no tiene por qué ser del cielo, sino que también puede ser enviados de Dios, ¿no? O sea, o mensajeros, apóstoles, pues evangelistas, yo qué sé. Vale, dice un texto de Daniel: por tanto, oh rey, que mi consejo sea grato, pon fin a tus pecados haciendo justicia y a tus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada tu prosperidad, ¿vale? Esto es Daniel diciéndoselo al rey, al rey Nabucodonosor, que le cayó una maldición de que fue a comer como 7 años con las bestias. Vamos, que se volvió un depravado, una maldición que le mandó Dios. Bueno, les invito desde aquí a que vengan a ver la próxima conferencia, que es del poder de la luz. Vamos a tratar fuertemente lo que es el sentido real de... Vamos a hacer, por supuesto, en mi hipótesis, una teoría, pero a explicar un poco cómo puede ser. Vamos a hablar de regeneración, vamos a hablar de resurrección de muertos, vamos a hablar de limpieza, de arrebatamiento. Vamos a dar lo que yo considero que es una exclusiva total, que es a demostrar con la ciencia, con pruebas científicas, que Jesucristo hoy, aquí y ahora está vivo, ¿vale? Eso no se suele hacer todos los días, aunque voy a echarme mano de ciertas tecnologías y pruebas que ya existen y ya conocen ciertas personas, pero enlazado de la forma de lo que vamos a ver, vamos a comprobar verdaderamente que Él está vivo, ¿no? Entonces, no sé si hemos acabado ya la conferencia, no sé si quedaba alguna, me parece que falta alguna diapositiva más. Sí. Sí, de momento hemos acabado, ¿vale? La conferencia que viene va a ser muy, muy larga. Los espero a todos. Va a ser después de haber valorado esta lingüística de dejar la levadura atrás, de sentido y tal, vamos a ver cómo científicamente tiene sentido esta liberación de estas cargas y cómo esto como de una teoría del todo, como astronómicamente, es que esto tiene algún tipo de poder de obedecer a este sentido, ¿no? de cómo inculcarse en esta técnica o filosofía de vida, ¿no? Así que los espero en la conferencia que viene. Vamos a ver unos vídeos, ¿vale? Y
Y bueno, seguramente se me ha olvidado decir algo, lo siento. Nos vemos en la conferencia que viene. Gracias por escuchar y por favor comenten o lo que quieran. Hasta luego.